Santo, gloria a Dios. Dios bendiga a los hermanos en esta tarde, gloria al Señor. Amén. Esta tarde estamos un poquito más retrasaditos, pero aquí estamos. Como todos los días con este su programa, El fin se acerca, Cristo viene. Prepárate para el encuentro porque pronto, pero muy pronto será tarde. Amén. Esperando que este estudio bíblico que estamos trayendo, amén, sobre el capítulo 11 y 12 del libro de Hebreos, sea de bendición para tu vida y que tú puedas recapacitar para que tú puedas emprender una nueva vida en Cristo. Amén. Y que todo sea para la honra y gloria del Señor. En el nombre de Jesús, Padre, gracias. En esta tarde, vamos, como te dije ayer tarde, vamos a continuar con el estudio sobre los ruidos que no nos dejan escuchar la voz de Dios. Hemos estado mencionando diferentes ruidos. Los que me van siguiendo pues saben hasta dónde llegamos en el día de ayer, y que en esta tarde vamos a continuar con el ruido de la ansiedad y el afán. Ese es uno de los ruidos más peligrosos que hay, porque cuando uno se llena de ansiedad uno no escucha a nadie, mucho menos cuando uno se llena de afanes de la vida. Amén. Tampoco escucha a nadie. Y la palabra que el Señor trata de sembrar en nuestros corazones se ahoga. Entonces, vamos a dar lectura en el libro de Mateo, el capítulo 13, en el verso 22. Amén. Bueno, podríamos leerlo desde el 18 en adelante para hablar de la parábola completa, porque aquí es que se menciona la parábola del sembrador. Y dice así, de la siguiente forma, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el Señor, como quiere que sus seguidores lo escuchen, le dice: oíd, escuchen, estén atentos, sean diligentes, pongan atención. Aleluya. Oíd vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Eso es lo que sucede. O sea, este fue el que fue sembrado junto al camino. Aleluya. Esta es la contestación a la parábola, ¿sabes? La parábola comienza en el capítulo 13, verso 10. Esta es la contestación cuando los discípulos le preguntaron: explícanos esa parábola. Entonces dice en el verso 20 que el que fue sembrado en pedregala, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. La acepta, la recibe con gozo, pero no tiene raíz. ¿Por qué? Porque cayó en pedregales. Sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, tropieza. Amén. Entonces, en el verso 22 de este evangelio de Mateo, ahí nos habla del afán y la ansiedad. Amén. Y dice: el que fue sembrado entre espinos. Los espinos son un problema. Tú metes la mano y te hincas seguido, la sacas rápido para arriba. Aleluya. Este es el que oye la palabra, como la estás escuchando tú en esta tarde, como la estás escuchando tú, o la vas a escuchar eventualmente. Amén. Porque va a quedar grabada 30 días en Facebook. Amén. Y luego la subimos a YouTube y ahí va a estar grabada, no sé, hasta que se acabe el canal. Gloria al Señor. Entonces, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán, el ocupamiento, el estar ocupado todo el tiempo, el no tener tiempo, el afán de este siglo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra y se hace infructuosa. El afán y la ansiedad de este siglo. Mas el que fue sembrado en buena tierra, aleluya, que eso yo espero que esta palabra caiga en esta tarde en buena tierra, en estos hermanos y hermanitos que están entrando ahora al evangelio, que reciban una doctrina sana desde sus principios. Amén. Que no escuchen tantas cosas que se enseñan, que después tiene que haber un arrepentimiento, amado hermano. Porque yo cada vez que oigo los predicadores y oigo los ministros,
predicando ciertas cosas, yo digo, Dios mío, ¿será posible? Pero entendemos también que hay un mensaje para cada ocasión. Entendemos también que los profetas, unos tenían un mensaje, otros tenían otro y otros tenían otro. Aleluya. Amén. De eso vamos a preparar algo para hablar algo de eso también. Pero el que el Señor me dio no es para entretener. El mensaje que el Señor me dio tampoco es evangelístico. El mensaje que el Señor me dio es para la iglesia. Para evangelizar ¿a quién? Evangelizar a la iglesia. Amado hermano, porque la iglesia en muchas ocasiones, casi todo el tiempo, hay una gran parte de la iglesia que necesita que volvamos a la senda antigua, que necesita ser reevangelizada. Amén. Porque por circunstancias, amén, ajenas a las voluntades de ellos, de las personas a las cuales Dios llamó, son hijos de Dios, no han podido apreciar bien la palabra. ¿Por qué? Por el afán y la ansiedad no los han dejado escuchar las voces, aleluya, que salen a través de la palabra del Señor. Amén. Y ese es el problema que estamos viviendo. Por eso es que hay tanta tibieza espiritual en las congregaciones. Por eso es que se manifiestan tantas cosas que la Biblia las prohíbe y se manifiestan en las congregaciones. Por falta de enseñanza, por falta de doctrina, por falta de tiempo. Pero quizás tenemos que darle, amén, tiempo al tiempo, como dice la Escritura, porque esto es un proceso. Quizás no te ha llegado el proceso, pero en esta tarde a muchos yo sé que les está llegando esa parte del proceso. ¿Por qué? Porque ya el tiempo se acaba. Pronto, pero muy pronto va a ser tarde. Por eso seguimos orando para que Dios abra tu corazón a la palabra de Él, para que esa palabra caiga en buena tierra. Si fue sembrada entre espinos y el afán y la ansiedad, amén, ha ahogado esa palabra, amén, que esa palabra en esta tarde caiga en buena tierra, aleluya, y que rinda mucho fruto. El afán de este siglo y el engaño de la riqueza son los que ahogan la palabra. La ansiedad en casi todo el tiempo ahoga la sensibilidad espiritual. A veces la palabra llega cuando las personas son insensibles a escuchar la voz de Dios porque están afanados, como le pasó a esta muchacha, a Marta y María, ¿verdad? Cuando le dijeron, Marta, Marta, afanada estás con muchas cosas, por lo cual no puedes sentarte a escuchar mi palabra. Pero a María le tocó la mejor parte, porque como ella no tenía afán ninguno, pues se sentó a escuchar el mensaje en esta tarde. Entonces, tú que estás escuchando el mensaje en esta tarde, representas en este pleno siglo XXI a María. Aleluya. Mientras Marta está bien afanada en la cocina, preparando alimento. ¿Eso es malo? No, no es malo. Pero hay que darle prioridad a lo que realmente vale la pena y merece obediencia y merece reverencia, que es la palabra del Señor. Porque la Biblia dice que ante esta palabra toda rodilla tendrá que doblarse. Gloria al Señor. Pero un corazón que está lleno de ansiedades, lleno de preocupaciones, que le duelen cuanto hueso tiene, porque la ansiedad produce enfermedades en el cuerpo también, aleluya. Una persona que ha perdido la paz, que ha perdido el enfoque, que no sabe en qué está enfocado, pues esta persona pierde fácilmente el discernimiento espiritual de quién es el que está hablando en esta hora, en este mensaje, en este programa El Fin se acerca, aleluya, a través de estos medios. Yo no soy el que estoy hablando, amado hermano. El que habla es el Espíritu Santo en mi vida. Siempre y cuando yo me mantenga en la Escritura, Él es el que está comunicando esta palabra. Aleluya. Pero si yo me salgo de la Escritura, como le dimos lectura ahora claramente, amén, pues entonces ustedes tienen que aprender a discernir si yo estoy en la carne o estoy en el Espíritu. Si yo estoy hablando cosas
que en nada tienen que ver con la palabra, en nada tienen que ver con las interpretaciones. O estoy alterando, añadiendo. Pues entonces usted debe tener el discernimiento. Por eso es tan importante que escudriñe la Escritura. ¿Para qué? Porque la Biblia dice, mirad que nadie os engañe. Yo puedo ser un engañador. Aleluya. Pero si tú me analizas, si tú conoces la Biblia, si tú la escudriñas, claro está en la Escritura, escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí, dice el Espíritu Santo, en esta tarde linda, bella y hermosa del Señor. Aleluya. Porque muchos oyen la palabra de Dios, muchos, pero son muchos, amados hermanos. Aleluya. Porque pero el ruido interior de la preocupación es más fuerte que la inquietud espiritual o la quietud espiritual que deben sentir. Porque la verdad, las preocupaciones, y déjame decirte algo, amado hermano, y te tengo que hablar por la Escritura, la preocupación es pecado. Pero ¿cómo va a ser pecado? Sí, es pecado. Y tienes que arrepentirte. Si tú estás preocupado por todo, por eso a veces la esposa mía me dice, que si nos siguen aumentando el oro, que si esto que lo otro, que dónde vamos a sacar el dinero para pagar que esto y lo otro. Yo le digo, tranquila, que no quiero preocuparme por nada, porque el Señor proveerá. Se preocupó Abraham, el padre de la fe. Aleluya. Cuando el Señor le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te voy a mostrar. No, él no cuestionó nada. Se preocupó mismo Abraham cuando lo mandaron a sacrificar el único hijo que tenía allá en el monte Oreb. ¿Se preocupó? No. ¿Sabe qué él decía? Cuando el mismo niño le preocupaba, el niño le dice, padre, estamos aquí a presentar un sacrificio, pero ¿dónde está el cordero? No había cordero ninguno. Se preocupó ese niño cuando lo acostaron encima del altar de la leña para quitarle la vida y ofrecérselo en holocausto al Señor. No, el niño no se preocupó tampoco, porque el niño ya tenía como 10 o 12 o 15 años. Ya había aprendido de su padre que el Señor proveerá. Y cuando Abraham levanta el cuchillo que va a sacrificar a su hijo, el Señor le dice, mira a tu izquierda o a tu derecha. Y oyó un corderito que... Ahí está el cordero. Desata a tu hijo y sacrifica ese animalito. Aleluya. Vio la gloria de Dios. Entonces no tenemos por qué preocuparnos. Que viene la preocupación, claro que va a venir. Que vienen los viles, que vienen las situaciones, que vienen momentos difíciles en nuestra vida, claro que van a venir. Aleluya. ¿Por qué? Porque esos son los exámenes, esas son las pruebas. A ver si andamos en la fe genuina del Señor. Llamando las cosas que no son como si fueran. Y yo, a esta etapa de mi vida, a mí nunca me ha faltado nada. Yo nunca he tenido que cogerle $1 prestado a nadie en los 40 y tantos años que llevo en el Evangelio. Nunca he tenido que pedirle $1 prestado a nadie. Porque el Señor siempre me ha provisto todo lo que necesito. ¿Cómo? No me pregunte. Yo llevo desde el yo llevo desde los 63 años, 62 años, que yo me retiré. Después hice unos cuantos chivitos por ahí, pero después no volví más a trabajar. Nada. Y cualifiqué para el Seguro Social, creo que con $400, $450 o algo así. ¿Me preocupé yo por eso? No. Aleluya. Ya me han aumentado, claro, porque según va pasando el tiempo te aumentan. Y estoy aquí. Vivo en un sitio caro, mano. Vivo en Orlando. En Orlando no es fácil vivir. Orlando es caro. Aleluya. Orlando se hizo para gente de dinero vivir aquí, o gente que trabaje. Y si no trabaje, que reciban buenas pensiones.
Pero yo no pertenezco a ese corillo. Tengo mi propia casa, tengo mi propio apartamento. Mi esposa no le he dejado trabajar, porque cuando fuimos a Puerto Rico solicitó trabajo y enseguida la llamaron, sí, que venga el lunes. Y yo, no, tú no vas a trabajar. Nuestro Dios, y cuando eso yo no había recibido esta iluminación que he recibido ahora, yo le dije, tú no vas a trabajar, ya tú trabajaste. Nuestros hijos ya los criamos. ¿Por qué te vas a meter a un trabajo? ¿Para qué? Si con lo poco que recibimos nos da. Ah, que no nos sobra. Que no nos sobre. Pero el Señor no va a suplir todo lo que nos falta. Lo dice la Biblia, conforme a tus riquezas en gloria, te va a suplir todo lo que te falta. Dice la Biblia, ahí mismo en Mateo, que este tipo de estrategia busca a la gente del mundo. Pero nosotros, o sea, nuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tenemos que tener necesidad. Por cuanto no podemos vivir ansiosos ni preocupados por el día de mañana, porque dice la Escritura que el día de mañana traerá su propio afán. Aleluya. Son realidades. Porque el Evangelio hay que predicarlo completo. Que gusta, que agrada, que inquieta. Aleluya. Claro que sí. Aleluya. Pero para eso estamos. Porque lo que queremos es que tu fe se aumente. Yo no te voy a... Nunca dejes tu trabajo. Si tienes que trabajar el domingo, trabaja los domingos, trabaja el tiempo que tú quieras. Ahora, haz lo posible, lo imposible, por dedicarle un día al Señor. Aquí se usa el domingo, pero tú puedes... Otros usan el sábado, pero tú puedes usar el día que tú quieras. Aleluya. Y te quedas en tu casa, te retiras. Este día es para Dios. Tú vas a ver cómo tu vida va a cambiar. Desde que yo lo comencé a hacer, mi vida comenzó a cambiar. Desde que yo comencé a ayunar, no de comida solamente, no, a ayunar como dice la Biblia, visitar los huérfanos, ayudar a las viudas, ayudar al necesitado, servir. Mi vida ha cambiado radicalmente. Además de eso, hace un par de años atrás, comencé a hacer ayunos de 40 días para evitar entretenimiento, celebraciones, fiestas, cumpleaños, padres, bodas, cuánta cosa hay. Ya yo no participo de eso. ¿Eso es pecado? No. Pero hay cosas que no son pecados, que no son lícitas. Pero para los que hemos sido llamados a comunicar esta palabra, no nos conviene. No nos conviene, amado hermano. Celebrar las madres, padres, madres, San Valentín y todas esas fiestas que se hacen en la iglesia. Eso no es pecado. Pero puede desviarnos de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Puede desviarnos. Porque hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero al final es camino de muerte. No condeno a nadie. En la iglesia que yo estoy se celebra todo eso. Se hacen dramas, se hace cuanta cosa hay para entretener, porque eso entretiene a la gente. ¿Está de más? No está de más, porque a veces cuando están llegando, cuando están principiando en la iglesia, no le podemos cortar, sacrificarlos inmediatamente. Porque el Señor pide que nosotros nos sacrifiquemos espíritu, alma y cuerpo. Pero necesitamos pasar por un proceso primero. Aleluya. Por eso no critico estas cosas. No las critico, ni las condeno. Simplemente yo las predico ¿para quién? Para ti. Aleluya. Y para mí, que ya hemos pasado por ese proceso, que estuvimos 40 años en el desierto. Moisés murió a los 120 años, murió Moisés. Estuvo 40 años en Egipto viviendo en el mundo. Estuvo 40 años en el desierto. Y 40 años tratando de llevar a aquel pueblo rebelde, llevarlo a la tierra de Canaán. Que nunca pudo llegar. Pero entonces ahí vino Josué. ¿Quién era Josué? Josué era su mano derecha.
Entonces, cuando Moisés muere, que desapareció porque no se sabe, lo enterró Dios, no se sabe, nunca apareció el cuerpo de Moisés. Moisés tomó el mando, Josué tomó el mando. Y el Señor le dice, mira que te mando que seas valiente, que te esfuerces, porque tú has de pasar, llevar a este pueblo a la tierra de Canaán. Y la llevó. Aleluya. Damos gloria a Dios por esos siervos de Dios, que hicieron lo que Dios les dijo que le hiciera. Quizás a ti Dios no te ha dicho que haga esto que yo estoy haciendo, pero hay muchos que Dios les ha dicho que entren a las redes. Que entren a las redes, pero que no se enreden. Aleluya. Porque los que entramos a las redes, tenemos que cuidarnos de que no busquemos presentarnos a nosotros mismos como lo máximo. Yo estoy por ahí. No. O salir bailando y brincando y saltando, que esto y lo otro. No. Ni poniendo fotos cuando yo era joven. No. El que se humille será ensalzado. Hay que presentarle esta palabra, pero de una forma ecuánime. Amén. No buscando que nos vean a nosotros, sino que vean a Cristo a través de la palabra. Por eso es que no adornamos la palabra, ni la maquillamos. Que tú no lo haces, a lo mejor el Señor no te ha dicho que lo haga. Si no te ha dicho que lo haga, amado hermano, que también sales en las redes, no dejes que te enredes. Sigue llevando tu mensaje. Tu mensaje puede ser bajo otra categoría. Puede ser evangelístico, puede ser de reconciliación, puede ser un mensaje motivador, pero ten cuidado con los mensajes motivadores. O sea, cuando son mensajes motivadores, que sean mensajes que te motiven ¿a qué? A entrar a los pies de Cristo, a venir a los pies de Cristo. Sigue con tu mensaje. Yo voy a hacer todo lo posible por no caer en criticar tu mensaje, porque el Señor me habla todos los días. Aleluya. Y no podemos caer o llegar a las redes y enredarnos en las redes. Yo he visto hermanitos que están enredados en las redes, amado hermano. Y no lo digo en forma de crítica. Pero el que dice que es de Cristo, es que eso está en la Biblia, te estoy hablando con la Escritura. El que dice que es de Cristo, no se enreda en las redes. No camina como caminan y hacen lo que hace la gente en las redes. No, el que dice que es de Cristo debe andar como Cristo anduvo. Entonces tiene que escudriñar cómo andaba Cristo y qué Cristo haría si estuviera ahora llevando el mensaje. ¿Qué haría? Lo mismo que hizo la iglesia primitiva. Llevando el mensaje tal como lo dejó escrito. ¿O no? Aleluya. El problema, dos hermanos, es que muchos oyen la palabra de Dios, pero el ruido interior de la preocupación es más fuerte que la quietud espiritual que deben de tener. Aleluya. Y Satanás lo sabe. Satanás sabe cuando un creyente está afanado. Satanás sabe cuando ha mermado en la oración, ya casi no ora o ora menos. Satanás sabe cuando ya no quiere escuchar a nadie. Porque hay ministros. Aleluya. Hay líderes que ya no quieren escuchar a nadie. ¿Por qué? Porque ya lo saben todo. Yo sigo escuchando, madre hermana. Yo me amanezco escuchando la palabra. Predicadores de sana doctrina. Si yo los veo que se desvían, los presento al Señor. Señor, ten misericordia de ellos. ¿Por qué? Porque son instrumentos de Dios también que los está usando. ¿Que cometemos errores? Sí. Aleluya. Porque no nos hemos perfeccionado todavía. Pero proseguimos al blanco. Como decía el apóstol Pablo, no pretendo ya haberlo alcanzado, pero sigo prosiguiendo al blanco. Gloria al Señor. Aleluya. El enemigo sabe que un alma afanada, como dije ahorita, ora menos, escucha menos. Y lo más terrible es que confía menos. Y esto es cuestión de confiar, porque cuando tú confías es porque estás obrando en fe. Mayormente, casi siempre,
el ruido de las muchas voces, porque es que hay muchas voces. Entonces tú puedes, ¿a quién le creo? ¿El viejo ese? ¿O le creo a aquel que sale con, qué sé yo? No quiero entrar en esa parte, pero a veces hay que mencionarla. Buscando, como se dice, protagonismo. Un espacio bonito, lindo, cosas, un background lindo, que vean cositas atrás lindas. Aquí lo que ven es una pared negra ahí detrás. Aquí, esto no tiene. Por eso le dijo el Señor a Juan el Bautista. Juan el Bautista le dijo a los fariseos, ¿qué vinieron a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Voy a traer un pequeño estudio sobre eso. Ahora no vamos a abundar porque no tengo los elementos. Aleluya. Para hablar sobre qué salieron a ver al desierto. Aleluya. Porque el problema es que nosotros estamos viendo el mundo lleno de voces, lleno de predicadores, buenos, menos buenos, malos. Aleluya. Vivimos en un mundo donde cada uno tiene su propia opinión, lleno de predicadores. Y lo que estamos haciendo ahora, lleno de redes sociales por todas partes. Facebook, TikTok, Instagram, X. Yo no sé ni cuántas son. Yo tengo una sola. Facebook. Las otras ninguna me convence. Las tenía en la página como aplicación y las borré. Porque yo no necesito muchas redes para llevar la palabra. Con esto que tengo es suficiente para que esta palabra salga. Porque después que esta palabra sale de aquí, que cae a tu mano o que cae a X sitio, está en ti compartirla. Si quieres. Aleluya. Pero el trabajo del Espíritu Santo es que yo siga regando esta semilla, que yo siga predicando este evangelio. Que llegue a tu mano, a tu bolsillo, a tu casa, a tu hogar, a tu computadora, a tu dispositivo, cualquiera que sea, y tú compártelo. Si tú le das me gusta, le estás diciendo a la plataforma, le estás diciendo que te interesa y ellos se lo siguen mostrando a otras personas. Como quiera lo van a borrar en 30 días. Amén. Pero como yo los descargo y los subo a mi canal de YouTube, que no he podido transmitir ahí porque como el mensaje que yo predico, que yo enseño, molesta, inquieta, perturba, amén, pues no se suscriben. No, hombre, yo voy a suscribirme al viejo eso, me viene a decir lo mismo todo el tiempo. No. Y necesito 30 suscriptores, tengo 20, 30, para llegar a los 50, para libremente poder transmitir a través del canal de YouTube. Pero no te lo ruego tampoco, simplemente te lo informo por si acaso tú quieres o eres parte. Aleluya. De este ejército, de esta batalla de la fe que estamos peleando ahora en pleno siglo XX. Vivimos en tiempos difíciles. Esto pronto se acaba. Hay opiniones por todas partes, hay predicadores por todas partes, hay redes, como dije anteriormente, por todas partes. Y lo que más abunda son las emociones. Cualquier cosa, las emociones. Hay falsas doctrinas. Y además de eso, falsas revelaciones. Que el Señor me reveló. ¿Qué te reveló? Mira, en 40 años que yo llevo en la iglesia, el Señor nunca me ha revelado nada. Nunca. ¿Sabes por qué? La revelación está en la Escritura. ¿Quién lo dice? El apóstol Pedro. Nosotros tenemos la palabra profética más segura, la cual tenemos que ser diligentes en escudriñar. A mí nadie me diga que Dios me dijo. Ahora, si me dice Dios me dijo, y lo dice la Biblia, pues yo lo creo, porque Dios habla a través de la Escritura. Que puede hablar, ¿cómo se dice?
qué sé yo, a mí se me olvidan las palabras. Es que yo no soy ningún intelectual tampoco, ni ningún profesional. Yo soy un Pedro. Aleluya. Amén. Aleluya. Muchos oyen tantas y tantas voces humanas que ya no distinguen entre la voz del Espíritu y la voz de los hombres. Y déjame decirte una cosa, y que quede claro. No toda voz espiritual viene de Dios. Escúchame bien, apunta. No toda voz espiritual viene de Dios. ¿Por qué te digo esto, amado hermano? Porque hay mensajes que emocionan a la gente y eso es de Dios, eso es de... ¡Habla, papá! Hay mensajes que emocionan. Pero también hay mensajes que entretienen. Esos abundan así. Hay mensajes que también impresionan a la persona. Pero cuando un mensaje, amado hermano, no produce santidad alguna, ni hay arrepentimiento, hay que cogerlo con pinzas. Aleluya. Porque el verdadero creyente debe aprender a tener discernimiento espiritual. Sencillamente. Ahora, cuando es el ruido del orgullo, que ese es uno de los ruidos más peligrosos, el celo orgulloso. El celo orgulloso es que yo, si no me pongo la corbata, si no de eso, si no me peino bien, que esto y lo otro, si no pongo un background bien lindo, pongo pececitos, qué sé yo, tantas cosas que se inventan. Y ahora con la inteligencia hacen tantas. Yo no hago nada. Fíjate, ahí lo que tiene ese paño prieto ahí detrás. Porque no debemos buscar nuestra propia gloria, no debemos buscar llamar la atención. Aquí, el que tienen que mirar es a Cristo. Es el que tienen que mirar. No es a ti ni a mí. Aleluya. Por eso es que el ruido del orgullo hace tanto daño. Proverbio, capítulo 16, verso 18. Escúchame bien esto, amado. Esto no se predica. Antes del quebrantamiento es la soberbia. Antes del quebrantamiento es la soberbia. Vamos a buscarlo. Yo tengo un poquito de prisa porque quiero terminar con esto ya. Pero esta palabra siempre me ha gustado. Este libro de Proverbios. Léanse en el libro de Proverbios. Aleluya, el capítulo 16 y el verso 18. La Biblia dice que 7 cosas o 6 cosas, no recuerdo muy bien, aborrece Jehová. Capítulo 16, verso 18. No me echaron 18, sí, aquí está. Capítulo 16 del libro de Proverbios, apúntalo, verso 18, dice así. Antes del quebrantamiento es la soberbia. Y antes de la caída, cuídate. Antes de la caída es la altivez de espíritu. Eso es orgullo. Ese no sabe nada, pero yo sé. Yo estudié en el instituto tal. Yo soy el doctor tal. A mí me siguen millones de personas. Aleluya. Yo no le predico gratis a nadie. Antes de la caída viene la altivez de espíritu, pero el 19 dice, mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Y el verso 20 dice así, el entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros que conseguir? Confiar en el Señor. Porque el orgullo produce autosuficiencia. Me creo que yo soy suficiente para todos. Produce autosuficiencia, pero también produce rebeldía. También produce dureza de corazón. Tu corazón se endurece. Ahora, más que todo, amado hermano, te hace resistente a la corrección.
Por eso no te llevas conmigo. Pero hay un grupito que les gusta esto. Ese grupito está asegurando su pasaporte a la eternidad. Se está guardando en el camino que no vaya a desviarse por un camino diferente al que dejó trazado y marcado nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él lo dijo claramente, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre sino a través de mí. Aleluya. Entonces Dios sigue hablando. Aquí va a estar hablando hasta que Dios me diga. A veces me siento un poco pesado porque hay ¿cómo se dice también? Influencias demoníacas que atacan a uno también. Ah, estás perdiendo el tiempo. Mira, ni uno solo tiene mirando. Tu esposa nada más. ¿Y a mí qué? Aleluya. Mira, no se conecta a nadie. ¿Para qué tú estás perdiendo el tiempo? Esto es por fe. Yo no estoy perdiendo el tiempo. ¿Acaso un agricultor cuando se tira al campo a labrar la semilla, como antes, que antes, ahora se prepara el terreno, pero antes no se preparaba, antes se regaba la semilla? Ellos tenían fe de que esa semilla iba a germinar. Yo tengo fe de que esta semilla va a germinar en ciertos corazones que Dios tiene preparados. ¿Cuándo? No sé ni me interesa tampoco. Porque yo no estoy detrás de nada de esto. Ni estoy buscando fama. Porque eso es orgullo. Aleluya. Y Dios sigue hablando. Pero el corazón del orgulloso se cree que es suficiente. Entonces sigue buscando de aquí, buscando de allá, buscando. No lo hago en forma de crítica. Pero tengo que hacerlo. Tengo que decirlo. ¿Por qué? Porque solamente la verdad nos va a hacer libres. ¿Libres de qué? Del orgullo. Por eso es que muchas veces Dios permite el quebrantamiento físico, el quebrantamiento emocional. Aleluya. Y puedes caer en un hospital con las 4 gomas para arriba. Puede venir algún tropiezo en tu vida a ver para que tú te quebrantes. Aleluya. Para romper todo yugo cuando estás con las 4 gomas para arriba, tirado en el Advent Hell. Si estás aquí en Orlando, hay muchos más. Está en Orlando Hell. Aleluya. Y hay muchísimos. Cuando estás allí, el Señor toca tu corazón. Él envía allí un misionero, Él envía allí un pastor, Él envía allá alguien que te hable de Cristo. Y tú recibes la palabra porque estás impotente. El orgullo se fue a los pies, gloria al Señor. Pero vamos a hablar de un tema más difícil todavía. Esa no es la palabra. Aleluya. Sino que la palabra es otra, pero no me viene a la mente. Y es el ruido de la amargura. ¿A cuánto le gustan las cosas amargas? A nadie. Aleluya. El pueblo de Israel tuvo que comer unas hierbas amargas. Y se las comieron. Y podía hablar de esas hierbas amargas. Es más, puedo preparar un estudio completo de las hierbas amargas. De las aguas amargas del Mara. Amén. Pero este no es el tema. Este no es el momento. En el libro de Hebreos, el capítulo 12, el verso 15, dice: cuídense que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y muchos sean contaminados. Porque la amargura es la que nos amarga la vida. Por eso cuando tú ves una persona que está, qué sé yo, cabizbaja, esa persona está amargada. Aleluya. Porque la amargura distorsiona el apetito espiritual, la percepción espiritual la distorsiona. O sea, una persona amargada interpreta todo desde lo que le produjo la amargura. Puede ser una herida, puede ser un resentimiento, un recuerdo de algo pasado cuando era niño, qué sé yo. Tantas cosas que nos pasan en la vida. Aleluya.
O puede ser un dolor que llevan por dentro, que no han podido superarlo. Basado en eso, ciertamente van perdiendo toda sensibilidad al Espíritu, a la voz de Dios. Entonces, la amargura convierte el corazón, amados hermanos, en un terreno contaminado. Lamentablemente así es. El pecado oculto, que no lo quieres confesar. Lo que te hicieron, que no quieres perdonar. No quieres perdonar a tu mamá, no quieres perdonar a tu papá. Ya se murieron y todavía. Cuando te hablan de ellos sientes como algo, que tan malo que fueron conmigo, que esto, que lo otro. Tienes que perdonar. Aleluya. Pero vamos a dejar el ruido a la amargura y vamos a coger el ruido que abarca. La mayoría, la mayoría no, a todos los cristianos los abarca. ¿Y saben cuál es? El ruido de la carne. ¿Por qué? Porque en la carne vivimos. Yo escuché a una predicadora hoy hablando de que nosotros estamos en el mundo y que no nos podemos despegar del mundo. Y es cierto. Pero no le añadió lo que dice la Biblia, pero no podemos amar a ese mundo. Es cierto que vivimos en el mundo. Trabajo en el mundo, como en el mundo. Comparto con el mundo. Porque si voy a trabajar están ellos allí. Pero no podemos practicar lo que ellos practican. Eso no lo digo. Aleluya. Eso es predicar el evangelio a media. Que el Señor bregara con estas personas, porque son personas, mira, que arrastran miles y miles y miles y miles de personas. No son como yo, que no tengo a nadie. Aleluya. Porque la palabra genuina y verdadera, muy pocos la quieren escuchar. Pero pronto, pero muy pronto, se va a desatar un hambre y sed de justicia de la palabra del Señor. No como en los tiempos de Samuel, que dice la Biblia que la palabra del Señor escaseaba en aquel tiempo. Ahora la palabra completa, el evangelio completo está escaseando. Aleluya. Porque dice la Biblia en Gálatas, capítulo 5 del libro de Gálatas, que el deseo de la carne es contra el espíritu. La carne siempre está haciendo ruido. La carne quiere placer. La carne, aleluya, quiere estar cómoda, quiere comodidad, tener un buen carro, aunque no tengo que pagarlo. Yo con mi guichirito, mira. Mi guichirito me lleva donde quiera. Aleluya. La carne quiere satisfacción inmediata. Y algo extraordinario que tiene la carne es que quiere las cosas inmediatamente. A los microondas. Aleluya. ¿Por qué? Porque la carne hace ruido. ¿Pero qué dice la Biblia? En la carta a los Romanos, el capítulo 8, verso 1 en adelante. Que ninguna condenación hay para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Viste? Vivimos en la carne, pero tenemos que dominar los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque mientras más gobierna la carne, menos claridad tenemos, aleluya, de un ente espiritual que existe, que se llama el Espíritu Santo. Pero muchos no quieren escuchar a Dios. ¿Por qué? Porque la voz de Dios y los deseos carnales los dominan constantemente. Y todo lo que piensan es en las cosas de la carne. Aleluya. Entonces, del tema de la carne, del ruido de la carne, ahora vamos al ruido del miedo. Aleluya. Que mucha gente a veces tiene miedo. No digo temor, porque temor es igual a respeto. Pero temor también es miedo. Aleluya. Pero en el 2 de Timoteo, en el capítulo 1, el verso 7, dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder y dominio propio. Eso está en la Biblia. Te guste, no te guste, te incomode, no te incomode. Tengo que traértelo así. ¿Tú sabes por qué, amado hermano? Porque el miedo produce confusión.
Aleluya. Hay creyentes tan dominados por la confusión, por el temor al futuro. Ay, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Ay, ¿qué van a hacer? ¿Qué va a decir si me oyen predicando o enseñando eso? Tienen miedo de perder lo que tienen. Si tienen riqueza, buenos carros, buenas casas, que esto que lo otro. Le tienen miedo a las tormentas, a los ciclones, huracanes, terremotos. Le tienen miedo a las culebras, le tienen miedo a todo. Pero el que está en Cristo está completo, no le tiene miedo a nada. Aquí la gente no se manifiesta mejor, aquí hombres de Dios que ya no están practicando nada y están echados en las iglesias allí mirando para lejos. Que ya acabé. Aquí nunca se acaba, hermano. Aquí no hay jubilación. Aleluya. Y no quiere, hay muchos que saben de esta palabra y saben que es lo que yo digo, ¿verdad? Pero le tienen miedo a rechazo. ¿Por qué? Porque nos rechazan. A mí me rechazan. Y yo lo sé. Que me rechazan. Se sonríen, pero ya tú sabes. Pero yo los bendigo. ¿Por qué? Porque esa es la confirmación que estoy haciendo lo que Dios dijo que hiciéramos. Porque es mejor agradar a Dios y no a los hombres. Y hay muchos que abundan que ya no pueden discernir claramente que es una dirección divina. El miedo muchas veces habla más fuerte que la fe. Ahora te tengo un ruido, mira que estoy lindo, bello y hermoso. El ruido del mundo. ¡Aleluya! Este sí que te va a doler. Dice la Biblia en el Evangelio, en la carta a los Romanos, capítulo 12, verso 1 en adelante, en algún lugar, dice, verso 2, no se conformen a los deseos del mundo. Textualmente no lo dice así, dice del siglo. No se conformen, no te conformes con esas cositas de que del mundo. Si eso es pasajero, eso se acaba. Aleluya. ¿Por qué? Amado hermano, porque el sistema del mundo está diseñado para mantener el alma distraída y lejos de Dios. ¿Distraída en qué? Entretenimiento, distracciones. Que no te lo vemos, te lo hemos mencionado tantas veces, ya te lo sabes de memoria. Aleluya. Pero que quieren entretenerte. Tienen que tenerte tu mente ocupada. Porque todo entretenimiento constante te va a empujar a una superficialidad, a un ruido mental, a una dependencia tecnológica, que entonces quiere entrar más en las redes, buscar que esto que lo otro, para tratar de obtener un placer inmediato de lo que estás practicando. Por eso es que hay una generación saturada de ruido que pierde profundidad al Evangelio. Ya no tiene profundidad espiritual. Es más, yo voy más lejos. Hay muchos que ya no soportan el silencio. Hay muchos que no soportan una oración larga. Hay muchos que no soportan una meditación, bizcochito de Titi, una meditación bíblica. Y que no pueden estar quietos delante del Señor. Y donde no hay quietud del alma, difícilmente se puede percibir la voz divina. Este ruido que te voy a traer ahora es una bomba. Me dan ganas hasta de brincarlo. No lo voy a brincar. Mira, amado, este ruido lo carga todo el mundo, hasta yo. Tengo que pedirle al Señor y por las mañanas decir, Señor, yo quiero ser así, 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 así. Es el ruido de la desobediencia. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les ordeno que hagan? Están desobedeciendo. Evangelio según San Juan, capítulo 14, verso 21. ¿Qué dice? El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama, mi Padre le amará.
y yo le amaré, y vendremos a él y haremos morada en él. ¿A quién? Al que le ama, al que le obedece. Qué linda la palabra, ¿verdad? Molesta, pero... Porque Dios ilumina, Dios revela más dirección, más intuición al corazón obediente, al corazón que se abra a la palabra del Señor. Hay personas que piden nuevas palabras mientras ignoran las instrucciones anteriores pidiendo más. Y tenemos aquí el libro, amado. Esto está lleno de instrucciones. De Génesis hasta Apocalipsis. Aquí lo que hay son instrucciones. Qué bueno sería si las obedeciera. Cuando tú le dices al Señor, Señor, por las mañanas orando, Padre, yo quiero ser obediente, yo quiero serte fiel, yo quiero amarte más y más. Él te abre los brazos. Eso es lo que estoy buscando, nene. Entonces te sigue poniendo en tu mente, en tu corazón, la palabra en la cual está fallando, que Él quiere que ya no siga fallando. Aleluya. Sencillamente porque él conoce que la desobediencia endurece el oído espiritual. Aleluya. Porque Dios habla cosas bien profundas. Aquel que ya recibió la palabra y la despreció, le va a hablar cosas más profundas. Esto es como volver a oír la voz de Dios, volviendo a los secretos. Mateo 6:6. ¿Qué dice la Biblia? Y tú cuando ores, entra en tu cuarto, enciérrate en tu aposento y habla allí a tu Padre, que Él te va a escuchar. ¿Por qué? Porque Dios habla en la intimidad. Y debes apagar todo ruido innecesario. Tú solo, sin nadie más, tú solo. Aleluya. Porque hay cosas que se deben disminuir para que Dios aumente su capacidad o la capacidad tuya para escuchar la voz de Dios. Una de ellas es arrepentirte sinceramente. Porque el pecado no confesado es porque no te has arrepentido. Entonces, esto bloquea la sensibilidad tuya espiritual. Por eso es que no te puedes arrepentir. Pero debes permanecer en la palabra. Capítulo 10, verso 7 del Evangelio. Según San Juan dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen y yo las conozco. Y la voz de Dios nunca contradice su palabra. Pero tenemos que aprender qué es la quietud espiritual. Salmo 46, verso 10. ¿Qué dice la Escritura? El salmista que dice, está quieto y conoced que yo soy Dios. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. De Pablo, Marcos, Lucas, Timoteo, Juan. Dios de la iglesia primitiva. Dios de todos los tiempos. El Todopoderoso. El gran yo soy. Ese es tu Dios y ese es mi Dios. Aleluya. Pero el problema, ya me está dando calor. Aleluya. Alabanza. Pero el problema, amado, de muchos creyentes, no es ausencia de predicación, porque hay tantas predicaciones que ya no encuentran cuál escuchar. Escuche la de la sana doctrina. Escucha la que no te agrada. Aleluya. La medicina valga es la que sana. Y hay tanto exceso de ruido en este tiempo. El ruido del pecado. El ruido del mundo. El ruido de la ansiedad. El ruido de la carne. Todo esto lo hemos estado analizando. El ruido de las distracciones que te distraen. El ruido de las emociones. Y por último, el ruido del orgullo. Todo esto ahoga la palabra de Dios. Todo sembrado entre espinos. Ahora, ¿qué tú puedes hacer en medio de tanto ruido? Tú quieres escuchar la voz suave del Espíritu. Tú quieres que se deje que tú puedas percibirla claramente. Porque Dios todavía sigue hablando. A quienes se apartan, a quienes se humillan, a quienes buscan la santidad y hacen silencio delante de Él. Esperen Dios, porque aún es de alabarle. Salvación mía y castillo mío. Porque la voz de Dios, escúchame bien, la voz de Dios no siempre llega en el terremoto, en el fuego. A veces llega en el silbido apacible, como le pasó a Elías.
muchas veces te va a llegar como un silbido apacible, tranquilito, en paz y delicado, que solamente la va a escuchar tu corazón. Si es que todavía tienes la sensibilidad espiritual, si es que tu conciencia está lista para recibirla. Yo espero. Aquí terminamos. Cogimos 47 minutos. Aquí terminamos. Yo espero que esto te sirva que lo vuelvas a escuchar y lo compartas. Amén. Porque pronto, muy pronto va a ser tarde. Escúchalo 1, 2, 3, 4 y 5 veces. Aleluya. Este estudio del capítulo 11-12 del libro de Hebreos. Y este último que te traje. Sobre ruidos que no nos dejan escuchar la voz de Dios. Yo te bendigo en esta hora y le pido al Señor que Jehová te bendiga y te iguale y tenga de ti misericordia. Jehová alce su rostro para ti y ponga en ti paz y abra tu corazón a su palabra. Padre, ahí los tienes. He dado lo que tú me dijiste que diera. Ahí está. Ya mañana vamos a comenzar con uno nuevo. Semejante a este. Son advertencias espirituales del último tiempo. Último tiempo. Para que nada te coja de sorpresa. El tiempo se acabó. Ya no estamos para estar jugando a la religión, ni jugando con la gracia. No. Ya no estamos para eso. Hay personas que me escuchan. Aleluya. Que llevan años y años y años sirviéndole al Señor. Aleluya. Yo espero que reciban esta advertencia. Esta alarma espiritual. Esta trompeta que está sonando ahora en este último tiempo. Porque pronto, pero muy pronto, veremos al deseado de las naciones. A Jesucristo. El que dijo que venía y que viene. Él lo dijo, créelo, que viene. Toño, Dios te bendiga. Aleluya. Él dijo que venía, viene. ¿A qué viene? A levantar todos aquellos que los ruidos los echan a un lado para escuchar solamente el ruido de la voz de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde. Y mañana comenzamos con otro estudio similar a este. Amén. Amén.